Nuevos indicios de la depravación humana, estudio número 8. Vamos a buscar en Génesis 11, versículos 1 al 9, donde leemos: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet se encargaron de repoblar la tierra, de tal manera que el mundo, tal como lo conocemos hoy, es producto de estos tres hombres. Las diferentes culturas que se conocen en el día de hoy tienen su origen en los descendientes de los hijos de Noé. La Biblia es clara al decirnos que sí, que fueron los hijos de Noé, de los que se llegó a poblar toda la tierra. Dice: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Eso está en Génesis capítulo 10, versículo 32. Todo el capítulo 10 de Génesis está dedicado a darnos un detalle de la manera como los hijos de Noé se encargaron de multiplicarse en toda la tierra. A los descendientes de Sem se les llamó semitas. Se puede decir que de Sem descienden los hebreos, los caldeos, los asirios, los persas y también los sirios. De Sem dependen Abraham, David y Jesús. Los descendientes de Cam se establecieron en Canaán, Egipto y en el resto de África. Así que podemos decir que de Cam descienden los cananeos, los egipcios, los filisteos, los hititas y los amorreos. Encontramos que la mayoría de los descendientes de Jafet se establecieron en Europa y en Asia Menor. Podemos decir que de Jafet descienden los griegos, los tracios, los escitas y los celtas. ¿Sabía usted que es el texto sagrado de la Biblia el único documento que arroja luz respecto del origen de las naciones y de los idiomas en el mundo? Después de que Dios libró a Noé y a su familia de la destrucción del diluvio universal, y que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, entonces volvieron a vivir de manera ofensiva contra Dios. En esta loca carrera, el hombre tuvo pretensiones muy encumbradas, como el hecho de pensar hacer una torre tan alta que llegara al cielo. Las ruinas de la famosa torre conocida como Torre del Templo Sigurad, que en sus vestigios muestra el uso de ladrillos para la construcción, habla del gran adelanto que la humanidad de entonces había alcanzado producto de su ingenio.
La Biblia nos relata la existencia de hombres tan sobresalientes para entonces como Nimrod, descendiente de Cam, el cual había edificado importantes ciudades, dice la Biblia, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Génesis capítulo 10, versículos 8 al 12. Así que estos genios del pasado se apartaron de los preceptos divinos, crearon sus propios sistemas de religión y se inventaron dioses según sus propios criterios. Y Babel llegó a ser el centro de la idolatría, a la que habían llegado las personas de ese mundo, a pesar de todo lo que les recordaba la historia reciente del diluvio. La pretensión de edificar la Torre de Babel fue vista por Dios como un acto de arrogancia y orgullo y como un desafío a su voluntad, pues Dios había ordenado que se esparcieran por la tierra, no que se establecieran en un lugar, por muy bueno que fuera, según sus criterios. El hombre de entonces tenía un sueño, pero Dios hizo que despertara de ese sueño, confundiéndolos entre ellos con nuevos idiomas desconocidos. Y esto fue de tal manera tan frustrante que tuvieron que desistir de la obra que habían empezado a hacer. Tan determinante fue esto que definitivamente hizo que se tuvieran que separar en grupos por el tipo de idiomas que hablaban. Se sabe hoy que los idiomas que existen provienen de tres grandes grupos: los arios, los semitas y los turanios. De tal manera que estos grupos idiomáticos corresponden a los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Fue por causa de la confusión de las lenguas que los hombres llegaron a cumplir por encima de su propia voluntad los designios divinos de llegar a crear las diferentes naciones en el mundo, al verse obligados a tener que separarse por causa de las lenguas y emigrar a lugares lejanos unos de otros. Recordemos que también por un acto milagroso, Dios hizo que de nuevo los hombres se volvieran a juntar, superando la barrera de los idiomas, al enviar en el día de Pentecostés su Espíritu Santo a los creyentes en el aposento alto allá en Jerusalén, según nos cuenta Hechos 2, 1 al 12. Así que si Babel significa confusión y dispersión, Pentecostés es reunificación. Los que antes fueron esparcidos y llegaron a vivir lejos unos de otros y lejos de Dios en Babel, ahora pueden regresar arrepentidos por la obra de gracia operada en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Vamos a ver que Babel es el indicio de un mal entronizado en el corazón humano. Babel fue la ciudad edificada por Nimrod en Sinar, que es la antigua tierra de Babilonia. Babel es el producto de la desobediencia del hombre en su afán de hacer su propia voluntad, ignorando las instrucciones dadas por Dios. Dios le había ordenado al hombre que se esparciera por toda la tierra, pero ellos habían decidido hacer una ciudad con una torre que les permitiera establecerse para siempre en un solo lugar. Este era el propósito que tenían. Y fíjense cómo lo expresan. Dice la Escritura, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis capítulo 11, versículo 4.
¿Sabía usted que Dios está más pendiente del hombre de lo que cualquiera pueda imaginarse? Porque Dios ama al hombre como un padre ama a sus hijos. Dios se interesa por el hombre. Lo ve desde los cielos y domina todos sus movimientos. No hay nada que el hombre haga que Dios no esté enterado. Esto concuerda perfectamente con lo expresado por el Señor Jesucristo en su Sermón del Monte. Fíjese cómo Él dice, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Mateo 6:8, Él está hablando del Padre Dios. Bajo este absoluto conocimiento de todas las cosas que Dios posee, cuando surge este proyecto humano de la Torre de Babel, Dios está totalmente ilustrado sobre estos planes. Dios había hecho todo para preservar a la raza humana en la familia de Noé. Así que esperaba que los descendientes de esa familia se mantuvieran fieles a sus principios. Pero recordemos al mismo tiempo que Dios sabía que el pecado en el corazón del hombre le arrastra al abismo de maldad. Fíjese cómo lo dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5, eso sigue siendo así igual. Así que debemos estar claros que a Dios no le sorprende la actitud recurrente del ser humano de inclinarse constantemente al pecado, pues sabe que eso es parte de la naturaleza humana. El mal es una cosa inherente a la naturaleza humana, de modo que el hombre no necesita ser instruido en ese sentido, sino que es el bien lo que debe ser inculcado en el corazón del hombre desde la niñez, para que busque el camino correcto. Como dice la Escritura, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Cuando las escuelas descuidaron la enseñanza acerca de la moral y cívica como una materia obligada, el mundo no fue mejor, sino peor. Así que hoy se hace imperioso volver a la vieja práctica de inculcar esos valores en la mente de los niños. Yo creo que es una sabia manera de cambiar el rumbo caótico que lleva esta humanidad. Lo que pasó en la tierra, en la Torre de Babel, es la respuesta de Dios ante el desafío del hombre contra su soberanía y su perfecta voluntad. En Babel, Dios le hace ver al hombre que Él es quien tiene el control del mundo a pesar de que no lo parezca. Usted sabe que Dios permite por un tiempo que el hombre viva a sus anchas, pero llegado el momento, interviene de manera abrupta para poner al hombre en su lugar. Veamos en segundo lugar también que Babel es un indicio de la arrogancia humana. El hombre quiso detenerse, no seguir. Quiso quedarse en un lugar según sus propósitos, olvidándose de lo que Dios le había ordenado. Dios le había dicho: más vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Génesis 9:7. Dios les había revelado la verdad. Ellos prefirieron dejar la verdad de Dios para encumbrarse en sus propias alturas e ir en pos de su propia verdad. Esto no significa que cada vez que el hombre construye grandes edificios como los rascacielos es porque quiere ser como Dios. Pero esa fue la pretensión de la gente en Babel, pues ellos mismos lo expresan con mucha claridad. Dice: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Génesis 11:4. Habiéndoles dado Dios la revelación de las cosas, ellos prefirieron ignorar a Dios hurgando en lo oculto. Como dice la Biblia, profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1:22.
Otra vez aparece el mismo problema de Satanás. Querían encumbrarse hasta llegar a ser como Dios. El propósito de Dios para Noé y sus descendientes es que ellos crearan una sociedad teocéntrica, pero ellos decidieron otra cosa. Fundaron una civilización antropocéntrica, secular, humanista, en donde el hombre será definitivamente considerado como un Dios. Imagínense, ¿cómo habrá sido para los hombres y mujeres de esa época que se mantenían fieles a Dios, los hijos de Dios, al ver a sus hermanos, los hijos de los hombres, viviendo bajo sus propios términos? Y al mismo tiempo, debemos imaginarnos cuánta persecución habrán sufrido los que querían vivir sus vidas bajo los términos divinos, como sucede hoy. Debemos estar claros que el espíritu de Babel está latente en la sociedad y en el mundo de hoy. Pues el hombre igualmente quiere vivir bajo sus propios términos. Y las pretensiones de grandeza del hombre sin tomar en cuenta a Dios es la misma que en el pasado. Finalmente, veamos que Babel es un indicio de la incapacidad humana para gobernarse a sí mismo. La condición de pecado en el hombre disminuye su capacidad para gobernar el mundo. Adán fue dotado por Dios desde el principio para ser el mayordomo de todas las cosas creadas, pero fue severamente dañado en su habilidad para gobernar el mundo cuando pecó. Este planteamiento, por simplista que le parezca, es la única explicación válida al fracaso humano por mantener un mundo en el que existan la ley y el orden universales, mientras el mundo viva gobernado a la manera de los hombres. Se hará imposible la paz y la armonía en el planeta. El hombre fue creado para vivir bajo la sombra del Omnipotente. Y cada vez que el hombre manifiesta su deseo de vivir lejos de Dios, entonces ocurren las desgracias. Recordemos las palabras del Señor a sus discípulos: porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Todo lo que somos se debe al Señor. Por lo tanto, se hace imperioso que dependamos de Él en todas las cosas, como dice la Biblia, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17:28. Mientras no sintonicemos con Dios, nada de lo que hagamos en este mundo estará bien, por muy bueno que nos parezca. La historia de Babel se encuentra narrada en la Biblia entre dos historias en las que se puede ver la certeza de la obediencia por encima del desatino de la desobediencia. Por un lado tenemos la historia de Noé y su inquebrantable fe, y por el otro encontramos la maravillosa historia de Abraham, que obedeció a Dios de manera incondicional. En medio de estas dos maravillosas historias encontramos la frustración de Babel, que nos presenta la confirmación del estado caído del hombre en su condición de pecador. Babel nos muestra un retrato de la condición del hombre ambicionando el poder personal, queriendo llegar más allá de lo que le está permitido, atrevidamente imprudente, queriendo colocarse en el lugar que no le corresponde. ¿Y sabe usted? A Dios le encanta bajar al hombre de su encumbramiento cada vez que lo intenta. Dice la Biblia: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Génesis 11:7. Lo más alto que el hombre pueda llegar nunca estará ni cerca de donde Dios está. De tal manera que Dios tuvo que bajar desde su alto cielo
para inspeccionar la más alta cúspide que el hombre en la tierra había creado hasta ese momento. No importa cuán alto se encumbre el hombre, jamás logrará alcanzar el cielo. Pues para llegar al cielo, lo que hay que hacer no es engrandecerse, sino humillarse, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dice la Biblia en Lucas 14:11. Frente a las pretensiones de grandeza impía del hombre, se escuchan las contundentes palabras del salmista que dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Salmos capítulo 2, versículo 4. Frente a la intervención divina para detener las ambiciones de los hombres en Babel, los hombres no tienen otra cosa que hacer que no sea desistir de su malvado plan. Dice la Escritura: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Génesis 11:8. Qué bueno. Qué bueno que el mundo no está a merced del hombre, no está en las manos del hombre, sino que Dios tiene el control. De esta manera, Dios siempre actúa para frustrar los planes equivocados de los hijos de los hombres. Que Dios te bendiga.